Calcule el volumen del cuerpo definido por... Bueno, en este problema nos están dando un sólido que está definido con estas desigualdades, y lo primero que podemos hacer es precisamente separar estas desigualdades en estas dos. Y bueno, recordemos, para calcular un volumen siempre lo ideal es tener un gráfico aproximado del sólido, porque de ese gráfico vamos a poder deducir cosas como la proyección del sólido para plantear los límites de la integral y otros datos más. Entonces, por eso, primer paso, vamos a interpretar gráficamente cada una de estas desigualdades que tenemos, que es acá esta primera desigualdad, para poder ver bien de qué se trata, en un primer momento la podemos tomar como una igualdad. Al tomarla como una igualdad, esto en este momento es una superficie, y en este caso particular, esto que está aquí, esta superficie, sería un paraboloide circular que tiene vértice en el 0 de x, 0 de y, 0 de z, o sea, en el origen. Tiene vértice en el origen y abraza al eje z. Como los dos términos cuadráticos son positivos, el paraboloide va hacia arriba, va hacia los positivos de z, y tiene aproximadamente un gráfico así. Pero es muy importante que veamos de qué parte, de qué lado del paraboloide tenemos la parte sólida, la parte maciza. Eso nos va a afectar a cuál es el cuerpo al que le queremos calcular el sólido. Para eso miramos la inecuación, la desigualdad propiamente, o sea, esto. Y para saber qué parte es la parte sólida, simplemente lo que podemos hacer es tomar algún punto del espacio como un punto de prueba. Por ejemplo, voy a tomar un punto del eje z, un punto cualquiera del eje z. Por ejemplo, tomemos el punto 0,02. Y si este punto lo evaluamos en la inecuación, o sea, si lo reemplazamos en la inecuación, aquí, si lo reemplazamos en la inecuación, dependiendo de si nos queda algo verdadero o algo falso, vamos a saber qué parte es la parte sólida. Entonces hagamos eso. Reemplacemos aquí simplemente x vale 0, y vale 0, z vale 2, así que nos queda 0, y vale 0, y z vale 2. Esto que está acá es verdadero, o sea, 0 es menor o igual que 2, sí, es verdadero. Eso se traduce a que el punto está en la parte sólida del cuerpo, o sea, es sólido, este sólido que tenemos acá es macizo, es relleno, es sólido hacia adentro del paraboloide. En general eso no se puede pintar, es difícil mostrarlo, pero uno, recordémoslo mentalmente, o sea, la parte maciza, la parte rellena de esta desigualdad es todo esto, el interior del paraboloide. Bien, esto en cuanto a esta inecuación. Ahora, hacemos lo mismo con esta otra inecuación. Veamos qué es gráficamente. Primero tomémoslo como una igualdad, o sea, como una superficie. Y esto como superficie sería un cono, un solo cono, que tendría, este cono tiene el vértice en el 0,02, el vértice está en el 0 de x, 0 de y, 2 en z. Y como la raíz es negativa, este cono arranca del vértice y va hacia abajo, o sea, sería aproximadamente así. Tiene entonces el vértice en el 2 de z
Y como tenemos la raíz negativa, entonces este cono es el cono que va hacia abajo, arranca del vértice y se extiende infinitamente hacia abajo. Vamos a ver. De esta forma. Aquí yo lo dibujo hasta el plano XY, pero no termina ahí, sigue infinitamente también, sigue hacia abajo. Solo que no vamos a necesitar más que esto, así que lo dibujo solamente hasta acá. Entonces, a modo de repaso, recordemos, aquí en 2 palabras, recordemos esto. Solamente como repaso, si tenemos z igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado, esto es el cono que arranca del origen, y si la raíz es positiva, es el cono que va hacia arriba. Abraza el eje z y va hacia los positivos del eje z. Así. Y, en cambio, si tenemos lo mismo, pero con la raíz negativa, o sea, así, esto es el cono que también tiene vértice en el origen, pero va hacia los negativos del eje z, o sea, va hacia abajo, de esta forma. En nuestro caso lo que está pasando es que tenemos este cono, el cono con la raíz negativa, va hacia abajo, pero este 2 que está acá sumando, lo que hace es que el vértice, que normalmente estaría acá en el origen, el vértice suba 2 unidades. Y sube 2 unidades porque este 2 es positivo, por ese motivo. Bien, esto como repaso rápido nada más y corto. Bueno, volviendo acá al cono, necesitamos saber este cono de qué lado es sólido, es relleno, es macizo. Para eso, de vuelta, tomemos un punto de prueba. Por ejemplo, voy a tomar como punto de prueba el origen. Entonces tomo el 0, 0, 0 y lo reemplazamos en la inecuación, en la desigualdad. O sea, aquí. Para ver si nos queda algo verdadero o falso. Entonces simplemente digo x vale y 0, y vale 0, z vale 0. Entonces reemplacemos aquí z, 0, menor o igual que 2, menos, y esta cuenta hagámosla, 0 más 0, raíz de 0, 0. 0 es menor o igual que 2, sí, esto es verdadero. Como es verdadero, esto quiere decir que la parte maciza, rellena del sólido, es toda esta parte, el interior del cono. Entonces, ahora sí, ahora que tenemos una idea de cada una de estas inecuaciones que es, podemos superponerlos y buscar la intersección de los dos. Y la intersección de los dos va a ser el sólido en concreto al que le queremos calcular el volumen. Eso lo hago aquí en otro gráfico. Entonces, pongamos los dos sólidos juntos. Tenemos el paraboloide que arrancaba del origen y subía infinitamente, pero lo voy a dibujar aproximadamente hasta por acá, porque pensemos esto, el paraboloide cuando sube en algún momento intersecciona con el cono, que viene bajando. El cono arrancaba acá del 2 de z, entonces estas dos superficies seguramente se cortan entre sí, se interseccionan. O sea, imaginemos esto, el paraboloide sigue subiendo y el cono también sigue bajando. La cuestión es que existe una curva, que la voy a pintar en amarillo. Existe por aquí una curva, que es la curva donde se interseccionan el cono y el paraboloide. Entonces tenemos
que el sólido que nos queda de la intersección de los dos sólidos sería todo este sólido que está aquí. Sería una especie de, digamos, paracaídas, pero invertido. Todo este es el sólido al que le queremos calcular en volumen. Ahora, ¿qué información rescatamos del gráfico del sólido? Bueno, primero que nada rescatamos cuáles son las superficies que lo delimitan superior e inferiormente al sólido. En este caso el sólido está limitado superiormente por el cono. O sea, el techo del sólido es el cono, que recordemos que era esta ecuación. Y la superficie que lo limita inferiormente al sólido es el paraboloide, que recordemos que tenía esta ecuación. Entonces, estos son, digamos, coloquialmente el piso y el techo del sólido. Pensemos dónde van a ir estas superficies. Bueno, me adelanto acá un momento, pero estas superficies van a ir a la tercera integral de la integral triple. Cuando planteamos el volumen en la integral triple, en la tercera integral, recordemos, viene el techo y el piso, pero el techo y el piso del sólido propiamente. O sea, estas dos superficies van a venir aquí. Van a ser los límites de la tercera integral. Pero me estoy adelantando, ahora vamos a llegar a eso en un minuto. Antes de eso, en realidad, la otra información que también rescatamos de este gráfico aproximado es la proyección del sólido en el plano XY. O sea, imaginemos que iluminamos este sólido desde arriba. Este sólido tiene una sombra, tiene una proyección en el plano XY, que sería, digamos, toda esta región. Todo esto sería la sombra del sólido en el piso, en el plano XY. La cuestión es que nosotros necesitamos conocer exactamente esta curva, la curva que delimita, la que bordea la sombra. Esta curva, la que bordea la sombra, necesitamos saber quién es exactamente para poder, cuando conozcamos bien la ecuación de esta curva, vamos a poder graficar la proyección del sólido en el plano XY. En el plano XY. Entonces, necesitamos conocer esta curva quién es. Esta curva, para saber quién es, veamos que esta curva que yo acá marqué en celeste no es ni más ni menos que la sombra en el piso, que la proyección en el piso de la curva que yo acá pinté en amarillo, aquí arriba de esta curva, que está pintada en amarillo. Y a su vez, esta curva que está pintada acá en amarillo, a su vez es la intersección. La curva amarilla es la intersección entre el cono y el paraboloide. O sea, es donde se cortan estas dos superficies. Entonces, como la curva amarilla es donde se cortan el cono y el paraboloide, entonces, si nosotros igualamos esas dos superficies, si las igualamos, si igualamos el paraboloide con el cono, esto lo que nos va a dar, es precisamente la curva que estamos buscando, que es la curva celeste, que es la curva que bordea la proyección. Acá una aclaración importante. Suele ser un error común pensar que al igualar dos superficies, suele ser un error común pensar que la igualación de estas dos superficies nos dé la curva intersección de las dos superficies, nos dé la curva que está aquí en amarillo. Eso no es cierto. Es decir, de vuelta, insisto, a veces se comete ese error, pero eso es un error. Cuando igualamos dos superficies, cuando las igualamos, lo que estamos encontrando en realidad es esta curva, es la sombra de la curva intersección.
o sea esto, la proyección en el piso, en el plano XY, de la curva de intersección de las dos superficies. Repito esto entonces, la igualación de dos superficies no nos da directamente la curva de intersección, lo que nos da en realidad es la proyección de la curva de intersección. Esto en otra clase lo hemos charlado, de bien por qué es así, no voy a extenderme ahora porque va a llevar un rato, pero ya lo hemos charlado en otra clase de por qué se comete este error comúnmente y se suele pensar que la igualación es la curva de intersección, cuando en realidad, repito, la igualación es la proyección de la curva de intersección, no la curva de intersección. Entonces, en concreto, esta igualdad que tenemos acá es la curva celeste que estamos buscando. Entonces, esto que está aquí nos interesa trabajarlo, va a ser la curva, es la ecuación de la curva que bordea la sombra. Bueno, vamos a trabajarlo un poco. Así como está esta ecuación, la voy a copiar más abajo para tener espacio, así la trabajamos algebraicamente. La copio aquí abajo. Bueno, así como está esta ecuación, no nos dice nada. O sea, no nos dice nada en el sentido de la miramos y no sabemos si es una circunferencia, si es una elipse, y si es una circunferencia no está claro quién es el radio, etc. Así como está, no está muy, digamos, no podemos pasarla limpio y ver qué es. Pero si le hacemos con una pequeña sustitución, podemos pasarla, acomodarla y trabajarla y que nos quede limpio. Simplemente haciendo esto. Aprovechando que se repiten x cuadrado y y cuadrado, reemplacemos x cuadrado e y cuadrado por ejemplo, k. Entonces, hago esa sustitución, reemplazo x cuadrado más y cuadrado por k, aquí nos queda k, aquí nos queda raíz de k, y si simplemente de acá, si trabajamos esta ecuación y averiguamos cuánto vale k, cuando sepamos cuánto vale k, venimos a esta ecuación, reemplazamos k por lo que vale k, y ahí ya tendríamos esta ecuación, pero pasada en limpio, simplificada. Entonces trabajemos esto un poco, simplemente pasemos el 2 restando, ahora pasemos el menos al otro lado, nos cambia los signos, lo hago ya ahora directamente en este paso, paso el menos y cambio los signos de este lado, elevemos al cuadrado ambos miembros, elevo al cuadrado ambos miembros y nos queda, aquí nos queda acá y aquí nos queda este binomio cuadrado. Desarrollemos este binomio cuadrado con la regla del binomio cuadrado, el doble producto, etc. Y pasemos esta acá, restando. Lo que nos está quedando es una ecuación cuadrática común y corriente. Simplemente aplicamos la fórmula resolvente, menos b, la fórmula que conocemos de toda la vida. Me voy a saltear eso, que es un cálculo tonto. Y ya sabemos cuánto vale k. En este caso, los valores de k son 1 y 4, aplicando la fórmula resolvente. Aquí está pasando algo interesante y es que estamos encontrando dos valores de k. Varias preguntas tenemos que hacernos. ¿Tiene sentido que encontremos dos valores de k? Y si tiene sentido que encontremos dos valores de k, ¿cuál será el valor de k correcto para nuestra situación? Bueno, veamos a dos preguntas. Primero, ¿por qué encontramos dos valores de k? El motivo por el cual encontramos dos valores de k es porque recordemos que esto vino de igualar el paraboloide con el cono, recordemos eso. Y recordemos también otra cosa más. Pero primero, permítanme hacer un gráfico de nuevo, para que se entienda bien lo que está pasando acá. Por un lado teníamos el paraboloide, que es como una copa, sube infinitamente. Y teníamos, bueno, así. Teníamos también, originalmente teníamos el cono que arrancaba del 2 del eje Z hacia abajo, infinitamente también, y ya habíamos dicho que el cono y el paraboloide se intersecaban
y tenían una curva por aquí, una curva de intersección, que es la que nosotros estamos buscando. Bueno, no estamos buscando propiamente esta curva, estamos buscando la sombra de esta curva en el plano XY. O sea, en realidad lo que estamos buscando es esto. Bueno, ¿por qué encontramos dos valores de K? Porque de nuevo, estos valores de K, recordemos que van a venir acá a la ecuación, a esta ecuación, y cuando yo los reemplace vamos a tener, o sea, con cada valor de K vamos a tener dos circunferencias, porque miremos, reemplazamos cada valor de K. Reemplazo K igual 1 y nos queda esta circunferencia, que es una circunferencia de radio 1. Reemplazo K igual 4 y nos queda esta circunferencia, que es de radio 2. Las preguntas que nos tenemos que respondernos es: ¿tiene sentido que hayamos encontrado dos circunferencias? La respuesta es, si miramos esto, no, aparentemente no, porque el paraboloide y el cono se cortan en una sola curva, que es esta que yo acá pinté en celeste, que es esta que la estoy remarcando. El asunto es que, aunque acá a la vista no hay una segunda curva, en el fondo sí hay una segunda intersección. ¿Por qué? El tema está acá, en este paso. De este paso a este paso, lo que hicimos fue elevar ambos miembros al cuadrado. Al hacer eso, al elevar ambos miembros al cuadrado, en el fondo es como si acá me estuviera quedando el cono completo. Recordemos que hace un ratito repasamos que el cono era así. Si en un cono, por ejemplo, en esta ecuación, si yo elevo ambos miembros al cuadrado, me quedaría z cuadrado igual a esto, sin la raíz. Si hacemos eso, la ecuación esa representa estos dos conos juntos. Entonces, la cuestión es, al haber elevado aquí ambos miembros al cuadrado, este segundo miembro, que era el que representaba el cono, es como si se duplicara. Gráficamente es como si ahora estuviera representando los dos conos. O sea, al haber elevado al cuadrado, es como si analíticamente hubiésemos puesto el otro cono, el que va hacia arriba, y este otro cono, fíjense que, mire, podemos ver que este otro cono también interseca, corta al paraboloide, y hay una curva, otra curva de intersección más arriba, entre el cono superior, el cono que va hacia arriba, que se extiende hacia arriba con el paraboloide. Entonces, estas dos circunferencias, o sea, mejor dicho, esta circunferencia, la que está acá arriba, que es la intersección con el cono superior, esta va a tener su propia proyección en el piso, va a tener su propia sombra en el piso, en el plano XY, digo. Y lo que nosotros encontramos recién, estas dos circunferencias que encontramos recién, esta de radio 1 y esta de radio 2, son en realidad estas dos circunferencias. Son esta y la celeste, que es la de radio 1. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Bueno, simplemente por los radios, porque pensemos, razonemos esto. Como el paraboloide siempre se va ampliando, cada vez su diámetro cada vez es mayor, entonces la circunferencia que está arriba, que es la que corta con el cono superior, sí o sí tiene que tener un radio mayor que la circunferencia que acá está pintada en celeste, que es la que corta con este cono. Este cono, como corta el paraboloide aquí en la parte más baja del paraboloide, esta circunferencia, la celeste, obligadamente tiene que tener un radio menor que la circunferencia roja que está acá arriba. Entonces no queda otra opción que la sombra de la circunferencia celeste sea la de radio 1 y que la otra sea la de radio 2. Entonces la cuestión es, esto no es muy común que pase, pero puede pasar. O sea, tengamos en cuenta esto cuando igualamos por ejemplo, esta situación es clásica. Si igualamos un paraboloide con un cono, cuando nosotros trabajamos esta igualdad y en algún momento elevamos los dos miembros al cuadrado, al hacer eso, al elevar ambos miembros al cuadrado, es como si
estuviéramos haciendo aparecer, por así decirlo, el cono superior. Entonces, analíticamente esta igualdad está representando ahora, esta igualdad, esta ecuación cuadrática, en el fondo está representando las dos intersecciones, las dos curvas. Es decir, está representando la curva de intersección del cono que va hacia abajo, que es la curva celeste, y la curva de intersección del cono superior con el paraboloide. Uno tiene que analizar esto porque no tengo otra forma, es la única forma que tenemos de decir, bueno, de decidir cuál de estas dos circunferencias es la que nos interesa. A nosotros la que nos interesa entonces, en concreto, es esta circunferencia, que la voy a marcar acá. Esta circunferencia es la que nos interesa. O sea, esta circunferencia es el borde, de la proyección en el plano XY. Entonces, ahora sí, dibujemos la proyección del sólido en el plano XY. Ahora sí ya, esto es simple. La proyección del sólido en el plano XY está bordeada, está delimitada por esta circunferencia. Entonces, voy a dibujarlo con el mismo color que lo habíamos puesto arriba. Cuando dibujamos el sólido, había dibujado la sombra aquí en celeste, así que bueno, hago lo mismo. La sombra entonces, la sombra del sólido en el piso es esta circunferencia, que bueno, ya está escrita acá, no la escribo de vuelta. Entonces, todo esto es la proyección. Esta circunferencia tiene radio 1, o sea que en X va de 1 a menos 1. Y si despejamos Y de la circunferencia, pasamos X cuadrado restando, pasamos este cuadrado como raíz y tenemos dos respuestas, la raíz positiva y la raíz negativa, que serían la media circunferencia inferior, la de abajo, y la media circunferencia de arriba. Y ahora, listo, con esto ya podemos plantear el volumen del sólido. Planteemos, voy a plantear el volumen del sólido en variables cartesianas, pero luego vamos a ver que esa integral no se podría resolver y que lo práctico sería plantearla, luego la voy a plantear en variables cilíndricas. Pero primero en variables cartesianas. Entonces, en cartesianas, el volumen del sólido es así. La primera integral, vamos a plantear las dos primeras integrales, vamos a plantearlas tipo 1, por ejemplo. Acá recordemos lo que ya hemos hablado antes de tipo 1, tipo 2. Entonces, la primera integral es para el eje X. Esta región, este recinto en el eje X va de menos 1 a 1. La segunda integral vamos a plantearla para el eje Y. Va de la curva que limita por abajo a la curva que limita por arriba, o sea, de la menos raíz a la raíz positiva. Y la tercera integral es para el eje Z. Y la tercera integral es como comentamos al principio. La tercera integral va de la superficie que limita por abajo el sólido a la superficie que limita por arriba, es decir, del piso al techo del sólido propiamente, que eran estas, eran el piso es el paraboloide, el techo es el cono. Entonces, del paraboloide esto al cono, que directamente así, eso viene a la tercera integral. Entonces, del paraboloide al cono. Recordemos que si estamos haciendo un volumen, dentro de la integral triple lo que vamos a tener que poner es un 1 para que calcule el volumen en particular. Entonces, esta integral triple calcula el volumen del sólido, pero así como está, si intentáramos resolverla, bueno, la primera integral se podría resolver fácil, pero ya la segunda seguramente nos quedaría una integral que no podríamos integrar. Entonces,
Esto en realidad queda relativamente fácil si lo planteamos en variables cilíndricas, que es lo que voy a hacer ahora. Y para eso, bueno, voy acá en la siguiente hoja. Entonces, el volumen es, recordemos que en variables cilíndricas, las primeras dos integrales son para las variables θ y r. Θ y r, que en este caso, miremos aquí en la sombra esto, ¿cuánto ocupa en θ y en r? Angularmente, esto va de 0 a 2pi, y en r, esto va desde 0 hasta la curva que limita exteriormente, que es la circunferencia esta, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, y recordemos ya de problemas que hicimos antes, esta circunferencia, cuando la pasamos a variables cilíndricas, queda la ecuación r igual a 1. Entonces la ecuación exterior, polarmente hablando, es la ecuación 1. R igual a 1. Recordemos también algo que dijimos antes muchas veces, este 1 que ponemos acá, aunque en este caso coincide con el radio, no ponemos el 1 porque sea el radio. No, o sea, lo que viene acá no es el radio de la circunferencia, sino que es lo que hemos charlado ya en otras clases de la circunferencia, digamos la curva que limita exteriormente en variables polares, que en este caso es r igual a 1 y justo de casualidad coincide con el radio, pero que es una casualidad. Bueno, para eso recordar las clases que tuvimos antes. Entonces, θ viene de 0 a 2pi y r de 0 a 1. Esas son las primeras dos integrales. Entonces, la primera es para θ, de 0 a 2pi. La segunda es para r, de 0 a 1. Y la tercera integral, que es para z, en cilíndrica z no cambia, z es z. La tercera integral, recordemos que la tercera integral en variable cilíndrica es la misma que la tercera integral en cartesiana, lo único que cambiando las variables. Para eso simplemente tomamos esto y lo transformamos con las variables cilíndricas. Por ejemplo, hagamos el cálculo auxiliar acá. Tomemos 2 menos esto y pasémoslo a variables cilíndricas, que recordemos que en cilíndricas x cuadrado más y cuadrado directamente r cuadrado, o sea que esto nos queda 2 menos y raíz de r cuadrado, que es r. Entonces, el cono en cilíndricas queda escrito así, simplemente 2 menos r. Y el paraboloide también queda muy simple, porque el paraboloide es directamente r cuadrado. Entonces la tercera integral en cilíndricas es de el paraboloide al cono, 2 menos r. Seguimos teniendo un 1, pero como estamos haciendo un cambio de variables, tenemos que agregar el jacobiano, que el jacobiano para cilíndricas, recordemos que siempre es r. En concreto, esta integral calcula el volumen y esta integral sí se puede calcular fácil. De hecho, hagamos las cuentas, porque es una integral muy simple. Simplemente, a ver, vamos a calcularla ya. Integremos, voy a integrar la primera integral respecto de z. Integremos r respecto de z, sería r por z, para hacer barrow de r cuadrado a 2 menos r. Así que hacemos barrow r por 2 menos r, o sea, 2 menos r lo reemplazamos en z, en la variable que acabamos de integrar, menos r por, y r cuadrado lo reemplazo en z. Así que esto nos queda, hagamos esta cuenta, son 2r menos r cuadrado menos r cubo, y este resultado ahora tenemos que integrarlo en la segunda integral, de 0 a 1 respecto de r. Esto es simplemente una cuenta. Integremos 2r, lo integramos respecto de r, queda r cuadrado queda r cubo sobre 3, y r cubo queda r cuarta sobre 4, para hacer barrow de 0 a 1. Así que hagamos barrow. Esto sería
Reemplacemos, evaluamos con 1 al cuadrado 1 al cubo sobre 3, 1/3, y esto queda 1/4, menos, y evaluamos con 0, que es 0, así que esto sería 7, hacemos la resta directamente, da 5/12. Y este resultado ahora tenemos que integrarlo en la última integral que tenemos, que es de 0 a 2pi respecto de θ. Entonces acá este último paso, la integral de 0 a 2pi de lo que nos dio la integral anterior respecto de θ. Y bueno, esto ya es inmediato, 5/12 por θ para hacer barro de 0 a 2pi, y simplemente nos queda 5/12 por 2pi menos 0, así que ahora sí, el volumen del sólido que nos dieron vale esto, que si cancelamos nos quedan 5/6 pi. Este es entonces el volumen del sólido. Entonces, este ejercicio lo que tiene interesante, como palabras finales, es sobre todo esta parte, la de la sombra, que cuando buscamos la curva que bordea la proyección, nos encontramos con esta sorpresa, digamos, que es que encontramos dos soluciones que a priori no tienen sentido, o uno piensa que no tiene sentido porque hay una sola curva de intersección, y el asunto es que encontramos dos curvas de intersección por esto que charlamos, de que cuando igualamos el paraboloide con el cono, al elevar al cuadrado es como si estuviéramos igualando con los dos conos, entonces tenemos dos curvas de intersecciones. Entonces eso es quizás algo rescatable de este problema. Pero dejando de lado eso, es un problema como cualquier otro de volumen. Fin del problema.